9 horas de stream, 6 horas de sueño y lechuga como un fresco. Muy buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en los equipos de Linea. Linea es una bestia. Los soportes de Notcry y las reacciones lunares son una locura. Los equipos de Zibai compiten ahora mismo con Nefer por ser los dos mejores equipos del juego. Y además, justo Nefer y la UMA llegan justo después de que se vaya el banner de Linea, en el cual está Iluga, para poder sacar C6. Y además, Linea forma parte de una nueva wheelchair espectacularmente poderosa en el que puedes poner a cualquier DPS del juego y básicamente destruye, desinstala y desaparece el código fuente de cualquier enemigo de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, vuestros puntitos del hype, que es lo que más ayuda y recomienda. El equipo del canal os da las gracias. Tenéis 2 bendiciones lunares todos los días por apoyar el canal de forma free to play. Y sabéis, cuando lleguemos a los 300.000, igual son 3 bendis al día. Quién sabe si cuando algún día se llegue al millón sean 10 bendiciones todos los días, ya que en esos niveles, al igual que MrBeast, se tiene la capacidad para poder devolver el cariño a la comunidad que tanto nos da. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo, así que aprovechen si están comiendo, y gracias por estar ahí detrás de la pantalla un día más. Recuerden que está el canal de Google, la app del canal, la página web y todo, y estoy en stream ahora mismo seguramente mientras ven el vídeo, así que vayan allá abajo, link aquí abajo, y estaré a punto de abrir stream seguramente probando más cosas de Linea. Y vamos con los equipos. Los equipos se dividen en 3. Equipos número 1, variantes. Equipos Geo, con un DPS Geo. Vamos a tratarlos todos, porque sabéis que están Ito, Navia, Noel y Zibai. Caballo homosensual de la montaña. Es que en stream tenemos esa broma. Luego tenemos los personajes Hidro, que pueden jugarse en cores cerradas de cristalizado lunar, de Geos con Hidros, y que además algunos de estos equipos alcanzan sus techos con la C2 de Linea, que da 40 de crítico Hidro, es decir, le mete 40 año crítico a Newbillet. Y luego tenemos las variantes de wheelchair, que es decir, ponemos a cualquier DPS con Columbina y Nefa Linea. Además, funciona bastante mejor que poner a Lauma. Lauma ayuda y mejora a estos equipos, pero cierra más las sinergias a carries Geo, o sea, perdón, a carries dentro principalmente. Pero Linea, al ser un elemento, en este caso el Geo, que funciona más parecido a la Nemo y que interactúa con prácticamente todo, deja mucho más limpio el paso a la reacción base de electrocargado lunar y a que el carry pueda hacer reacciones. Y bueno, se pone buena la cosa. Vamos a empezar con estos últimos, porque es así de sencillo poder disfrutar de esa wheelchair. La wheelchair, la sillita de ruedas anterior, sé que se está repitiendo mucho en la comunidad en general de Genshin Impact, era exactamente lo mismo. Inefa, Columbina, Sakarosa. Lo que pasa que tenías solo en ese momento el escudo de Inefa. No tenías ningún aporte defensivo y Sakarosa aplicaba el sombra verde para bajar resistencias al electro para la reacción de electrocargado lunar y el bufo de maestría que da Sakarosa a todo el equipo. Esto sigue siendo muy fuerte, principalmente para Flints, que esa baja de resistencias electro hace que Flints se beneficie muchísimo más y la core principal del equipo la conviertes en esa core de electrocargado lunar. ¿Linea es mejor que Sakarosa en este aspecto, solucionando o mejorando lo que pudiera brindar Sakarosa? Pues os explico. Ligeramente sí, pero solo en balleneo con constelaciones. Sakarosa baja ese 40%, 8 segundos de resistencias. Es verdad, 8 no 10, perdón. Es verdad que son 10 segundos, que se acaba más o menos pronto y que las rotaciones de los equipos son de 18 normalmente. Zibai y Nefer son de 18, la mayoría de carries tienen rotación de 18. Es verdad que Columbina tiene cooldown de 17, pero no suele utilizarse al 100% normalmente. Con lo cual, realmente Sakarosa metiendo la baja resistencias, por lo menos al electro para electrocargado lunar, y metiendo la maestría más de 200 a todo el equipo, aumentaba mucho el daño de todo el equipo con cualquier DPS que se beneficiaría de la baja de resistencias. Normalmente no solía caer la baja de resistencias al elemento del carry principal, tener eso en cuenta, y no tiene sustain defensivo. ¿Cuál es el cambio?
Linea no baja resistencias, así que la reacción de electrocarga lunar general pegaría menos. Linea habilita los cristalizados lunares que compensarían con su daño. Linea baja resistencia geo para que haga más daño el cristalizado lunar. Y Linea le mete un bufo al personaje en campo en caso de ser de Notcry. En caso de no serlo, recibe un bufo ella misma de maestría. Ya sabéis que son 3000 de defensa, son 150 de maestría, si son, no, son 200 o algo así. 2000 de defensa. Un cálculo que hicimos en la build de Linea, que está por aquí, la build de Linea, ir a verla, pero era un 5% de su defensa. Entonces entiendo que si son 1000, pues serían 50, 2100 y 3150. Debe ser algo así seguramente. Ahora mismo no tengo el número en pantalla. Y la cuestión es que el daño que tiene Linea fuera del campo, sobre todo si va con su arma, compensa el daño. El daño que puede aportarse a sí misma con la C1 y con la C2, si la conseguís tener, compensaría el daño de Sakarosa. Y sobre todo, si no tenéis suficiente aporte defensivo con la wheelchair anterior y necesitáis healing, que es lo que hace Linea, compensa porque el poner un healer al equipo hace que el carry pueda tener una rotación y un aporte defensivo mucho más sólido. Pero, aquí viene el gran pero, no es una wheelchair con una capacidad brutal ni una diferencia mucho más alta más allá del aporte defensivo. Repito como dije en la build, y lo explico ahora frente a Sakarosa, la diferencia de daño no es tan alta para estar compitiendo con un 4 estrellas como Sakarosa y no es tan alta para estar compitiendo con Gorou, Instructor Favonius y C6. Y con Gorou elegía Delfín versus Linea Favonius, igual gana Gorou en alguna prueba con algunas stats concretas. Entonces, ¿Linea es superior? Sí. ¿Hoyoverse la ha medido espectacularmente para que sea superior solo mínimamente y que la diferencia solo se note con constelaciones, arma y al fin y al cabo balleneo y dinero? Sí. Es importante que lo sepáis. No es como que, pues saco a Linea y ya. Es cierto que si juegas Columbina, que bufa todo el daño de Linea, y nefa la propia Linea, vas a mejorar mínimamente la core con Sakarosa. Pero también es cierto que Sakarosa es un 4 estrellas que se construye con Sombra Verde triple maestría. Es un personaje de hace 6 años. Bueno, 5 y medio. Y que el set también tiene 5 años y medio en el juego. 5 años y medio son 5 años y medio. Igual es la vida de un niño pequeño. Es muchísimo tiempo, aunque no sepamos relativizar correctamente. Así que para ese mínimo aporte igual es curiosidad hablar de la wheelchair, pero no es un aporte tan fuerte. Ahora, vamos con los equipos que no llevan un carry geo. Obviamente todos los carries geos son los que han dicho ¡wow! Y además hay una sorpresa con Navia. Los main Ito, cuidado que alguno por aquí me dirá: señor de la pantalla, te estoy esperando, soy main Ito y main Navia desde la beta, por favor dime que Linea. Ahora hablamos de ello. Pues bien, todos los DPS Hydro recibirían la C2 de Linea. Y hay que hablar de Nubilet, sí o sí. Que diré. Bueno, Nubilet, suéltale el brazo al resto de DPS, por favor. Hay más carries en el juego, ya está bien. ¿Le sirve a Nubilet? Sí, le sirve. Cállate la boca, sí le sirve. Vamos a disfrutar de todos los DPS y no solo del mismo. Me alegro los main Nubilet que tienen un equipo más. ¿Cómo funciona esto con Nubilet? Pues os explico. Realmente ocurre que lo importante es la C2 y no todo el mundo tiene la C2 que le mete 40 de crítico a Nubilet. Hay nuevos equipos de Nubilet cristalizado lunar jugándose Columbina, Linea y de último una Shilonen para los bufos, la consonancia geo y demás, o alguna combinación también con Furina con triple hidro, o quitando directamente a Columbina y metiendo a Furina para el tema de doble hidro, Nubilet Furina, y luego pudiendo jugar Shilonen Linea, aunque aquí por ejemplo faltaría un poquito más de bufos y de daño. Sí. ¿Se pueden meter 5 personajes en un equipo? No. Si se pudieran meter 5 personajes y jugar Nubilet, Furina, Columbina, Shilonen y Linea, ¿tendríamos un equipo espectacular? Sí, porque aprovecharías por fin todas las sinergias de la consonancia geo, de la Aquelarre, de la consonancia hidro, de los bufos de Furina, del healing de Linea, que Linea activaría perfectamente todos los bufos de Furina. Pero claro, si quieres jugar Furina, Columbina, Linea con un solo geo, no activas la consonancia geo, entonces ahí pierdes un poco de daño por el tema del daño infligido del personaje en campo, aunque eso concretamente para las reacciones lunares no afecta, pero hay un gran daño hidro en ese equipo. Entonces, ¿qué ocurre con Nubilet? Que a C0 tiene un equipo más. Os adelanto que no es su top equipo se va a mantener, va a seguir siendo el equipo de Permafrost con Scoffy, un intergaláctico con Skirk Nuker y cosas así muy al extremo, que de hecho Skirk ya sabéis que rankea por encima del top 5 todavía de los mejores equipos del juego.
Y entonces New Billet tiene una variante más, pero no se empieza a notar que podría competir como mejor equipo de New Billet si Linea no es C2, que efectivamente gana para todos los geos y cristalizado lunar 40 de crítico a todos los geos y le da a New Billet 40 daño crítico hidro. ¿Por qué es tan importante esta C2 de Linea? Y sí, está muy rota. Porque darle 40 a todos los miembros del equipo, hidros y geos, que los equipos de Linea prácticamente, menos el DPS, las wheelchairs donde juegues, yo que sé, Arlequino de DPS, realmente esos 40 de crítico, recordar que para la reacción de cristalizado lunar se tienen en cuenta los valores de todos los personajes que han influido, han puesto multihits de hidrogeo en la reacción durante cierta cantidad de tiempo. Que todo el equipo tenga 40 más de daño crítico es una salvajada. Pero aparte que el daño de New Billet bruto, que no es una reacción lunar, tenga 40 más de crítico, es una salvajada. Pero influye el daño que puede aportar Furina a New Billet. Esto es importante porque New Billet tiene unos multiplicadores muy altos, pero si no juegas a Furina con New Billet, pierdes bastante gran cantidad del daño. Obligándote a jugar Furina con New Billet, ahí puedes jugar ya a Linea y debes elegir entre jugar a Columbina o jugar a Xilonen, que serían las dos mejores opciones para jugar New Billet. Si juegas Columbina, aumentas el daño brutalmente de las reacciones lunares, pero ya no tienes la consonancia geo. Si juegas Xilonen, bajas mucho las resistencias, aumentas el daño geo y demás. No vas a bufar el daño elemental del geo con el set de pergamino, que sí... ¡Chis! ¡Dale like! Que sí vas a bufar el daño de hidro de New Billet, pero como no hay una sinergia full completa del todo, siempre este equipo de New Billet, siendo muy fuerte, pero dependiendo de la C2 de Linea, se va a limitar a ser segunda o tercera mejor variante. Que eso es mucho, es muy fuerte, es muchísimo, pero ya tenemos el permafrost de New Billet. Y yo ya diría que prácticamente New Billet se debería contar, como puede jugarse en todos los equipos del juego, New Billet se debería contar como una subvariante de los equipos de Skirk. Habrá quien quiera jugar Skirk con sus equipos normales y quien quiera jugar a Skirk como cuarto slot a New Billet. Porque literalmente el cuarto slot de Skirk es New Billet y no es al revés, porque Skirk es más fuerte que New Billet. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app. Así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y ahora vamos a hablar de los equipos Geo. Aquí voy a traer malas noticias. ¿Y cómo que malas noticias, señor de la pantalla? Hay 4 carries Geo. Zibai ahora mismo va a competir por ser el mejor DPS y el mejor equipo del juego junto con Nefer, y vamos a ver qué ocurre. Desde luego, si hablamos de techos, digamos que podría competir también con Flinch, con la diferencia de que es cierto que Flinch tiene un techo más cercano, teniendo en cuenta que Columbina pues C2 arma, y Nefa tiene un techo más pequeño relativamente hablando, porque el techo de Nefa es C1 arma y ya vas muy bien, y el último slot es Sakarosa, que es 4 estrellas. En el caso de Zibai, el 4 estrellas es nuevo y tiene que ser C6, que es Iluga. Esto aumenta sus requisitos y digamos los... ¿cómo se dice? Los requerimientos, es decir, la exigencia del equipo. Luego Columbina se podría contar como exactamente la misma pieza de Flinch, con lo cual sería algo equitativo. Y luego el último slot, que equivaldría al C1 arma de Inefa, tenemos a Linea, que los techos no son C1 arma de Linea, son C2, es una constelación más, y esa C2 con el 40 de crítico extra que le va a meter a Columbina, Zibai y a sí misma. ¡Uf! Y luego Zibai. Los techos de Zibai con C2, digamos que la C2 de Zibai aporta menos que la C2 de Flinch. Entonces, siguen estando ahí. Y el problema, que no es un problema, la mecánica que os expliqué, que también expliqué en la build, de romper el presagio, que sí tienen los equipos de Nefer con Najida y sí tiene Flinch con Sakarosa y no tiene Zibai, porque todos son presagio lunar, incluido Iluga, sí se nota y sí afecta al daño. Y sí es importante, no es como, no importa, si tienes tantos bufos que... No,
hay que meter tanto bufo para compensar eso que se pierde, que de nuevo vuelvo a repetir, Albedo o Gorou sí son piezas bastante importantes en estos equipos para quien no tenga Iluga C6 o le falte alguna de estas piezas. Entonces, teniendo en cuenta que, aunque pueda conseguir más daño, el techo relativo en inversión vertical de Zibai es también más alto y más exigente, digamos que todavía se quedaría ahí mejorando objetivamente a Flints, pero por poco, y habría que ver del todo cómo serían los daños brutos de Nefer, pues eso, a mínimos y a techos objetivos, porque la C1 de la UMA es un pelín más accesible. Najida no hace falta buscar su C2, pero su C2 aporta, y luego Columbina, misma pieza que todo el resto de equipos. Nefer C0 arma o C1 arma ya es un despropósito. ¿Por qué explico todo esto? Porque sí, objetivamente Zibai compite con Nefer por los mejores equipos del juego, cuanto menos inversión. Si tú cuentas Zibai C0 con la espada del alba, que ahora sí la puedes activar perfectamente porque linea cura, con Columbina, prototipo ámbar y un set de incluso instructor puede llevar Columbina. Iluga serenata y linea set lunar, todo C0 con armas 4 o 3 estrellas, porque linea puede jugar tirachinas. Si los de Genshin están jugando a sacar un equipo con Zibai que sea full free to play total, porque Columbina ámbar, linea tirachinas e Iluga con la predicción del dragón, que la mayoría tenéis predicción R5 porque existe hace 6 años en Genshin, y Zibai espada del alba, todo C0, Zibai gana. Zibai le gana. Es el mejor equipo del juego, pero ya estamos hablando de mínimos. Luego los techos empieza a haber muchas diferencias y hay muchos factores a tener en cuenta que veremos en el futuro cuando estemos mucho más a línea. ¿Y qué ocurre justo detrás de esto? Ocurre Ito, Navia y Noel. Empecemos por el menos beneficiado. Ito. Ito es muy fuerte, tiene un daño bruto individual muy fuerte. Si queremos acceder a los nuevos equipos de Linea Cristalizado Lunar, deberemos acceder también a Columbina, cosa que la estáis jugando con otros personajes posiblemente. Pero si contamos la variante de Ito, Columbina, Linea, tiene un contra, entre comillas, y es que hay muchas piezas muy buenas para Ito, como Gorou C6, como Albedo, que en este caso no activa la consonancia de la Aquelarre, quedaos con ese dato, o como Xilonen C2, que mucha gente, yo tengo Xilonen C2. El problema está en que como ya tienes que usar sí o sí a Linea Columbina, esa última pieza del equipo de Ito, que pueden ser 3 grandes personajes, ya no puedes aprovechar a todos al mismo tiempo, con lo cual te aprovechas del daño bruto de Ito, que ya no es tan alto con el power grip que hemos tenido poco a poco con el tiempo en Genshin, y que ya no puedes aprovechar todos los buffos de los soportes. E Ito es el carry geo que menos se ve beneficiado y que menos crece con estos equipos. Entonces, ¿está bien? Sí. ¿Aprovecha las sinergias y el daño? El que menos, pero quien lo quiera llevar al cielo, quien sea main Ito, tiene un nuevo techo con Linea Columbina y obviamente con inversión vertical, terminando de sacar constelaciones y arma de Linea y constelaciones y arma de Columbina, lo puede llevar al cielo. Pero Ito, ya sabéis que tiene menos daño objetivo que Navia, porque Navia salió después, 2 años después, Power Grip y todo lo demás. Es menos fluida la rotación y aprovecha mucho menos al final los daños y las sinergias del cristalizado lunar, porque aplica muchos multihits de geo, pero menos en total de cantidad que otros personajes. Hablemos de las dos que faltan, de Navia y de Noel. ¿Cómo decir esto? Navia tiene un nuevo techo, disfrutarlo. Mucha gente ya estaba jugando Navia, Xilonen C2 y la wheelchair de Inefa Columbina y wow. Xilonen C2 de nuevo sigue siendo muy buena para estos equipos. Pero la que ahora realmente es poderosa es Linea, que de hecho es una especie de Xilonen, pero para la reacción de cristalizado lunar, porque cura, baja resistencias, da bonos de daño, igual que Xilonen al final. ¿Qué ocurre? Que quitar a Xilonen de aquí te hace perder algunos bonos de daño, que no aprovecha todo el equipo, solo aprovecha Navia. Que tienes la full wheelchair que hemos hablado antes de Inefa, Columbina, Linea y Navia, que Navia además siendo 2 geos y 2 personajes de otro elemento aprovecha perfectamente sus buffos de ataque, todas las pasivas, muchos multihits de geo para los cristalizados. Además, como Linea pega fuera del campo muchos multihits, activas perfectamente los full 6 stacks de las balas del cañón de Navia. ¡Falla! El daño de Navia también es espectacular y es el nuevo techo de Navia. Hasta aquí todo bien, disfrutable. Hay 2 grandes problemas y lo siento por los mains Navia, porque ahora ya me van a funar y van a decir que odio a Navia y que no me gusta y siempre que digo que un personaje igual ya no es lo mejor, ya funa al malvado Padre Gak. Navia tiene 2 problemas. Problema número 1. Navia basa la mayoría de su daño, prácticamente más del 70%, en sus 2 cañonazos. Y es verdad que a día de hoy meter 2 golpes de medio millón con Navia es como wow, pero Zibai, Flints, Nefer y un montón de personajes hacen lo mismo y mejor. Pero Linea
Si la llevas sacrificio en rotación de DPS haciendo 2 golpes grandes sin constelaciones, luego con constelaciones imagínate, gana más que lo que gana en Navia. Haciendo 2 golpes grandes con su habilidad elemental, haciendo pues cristalizado lunar y metiendo técnicamente a igualdad de condiciones más que Navia, resulta que Linnea es mejor DPS que Navia. Y puedes jugar Linnea, puedes jugar Columbina y Nefa, y digamos que el slot donde podría estar Navia se puede complementar con bastantes personajes que levantaran y mejoren el daño de este equipo, como podría ser en este caso un Albedo perfectamente por el tema de romper la consonancia, un Gorou, una Xilonen con set de instructor, porque el set de pergamino dando daño elemental no sirve para nada porque estamos hablando del daño de cristalizado lunar, y algunos otros slots, o incluso jugar a rotación conjunta con doble DPS, pero que Navia realmente sea el soporte nuker tirando la ulti y 2 cañonazos muy rápido para no perder el tiempo, y la que realmente robe segundos en campo sea la propia Linnea. ¿Esto es real? ¿Linnea es mejor DPS que Navia? Y tiene más posibilidades escalados de daño y recibe los buffos y multiplicadores de todo el equipo mucho mejor. Y viene el segundo problema. El segundo problema se llama Noel. Ahora ya, esto no me lo explico. No sé en qué momento Hoyoverse realmente ha decidido esto, aunque le veo sentido porque hicieron lo mismo con Razor y Razor va a mejorar más todavía si cabe con Nicole. Es una locura Nicole y dentro de poco haré vídeo con los buffos de Nicole y el kit de Nicole. Es más, seguramente lo grabaré después de este, aunque lo veáis al siguiente día, así que esperar el vídeo de Nicole. Y básicamente el siguiente problema de Navia se llama Noel. Noel es un carry geo en campo de 4 estrellas que, a diferencia de Navia, escala con defensa. Si jugamos Linnea con Columbina y Nefa, Navia rompe el presagio lunar y es el personaje el cual se va a tener en cuenta el stat de su defensa para bufar la reacción lunar. Esto es fácil de entender, pero Noel juega, funciona y se construye con defensa, con lo cual tiene 2 ventajas. Uno, al romper el presagio se va a tener mucho más en cuenta la defensa de Noel, porque Navia igual tiene 1000, 1500, 2000 si acaso, y Noel puede llegar a 3600, que es el capeo del daño, y puede llegar a 4000 si quiere. Entonces, el daño que va a bufar a las reacciones lunares la propia Noel es mucho mayor. Aparte, cuando Noel golpea a Geo, se tiene en cuenta sus stats para la reacción de cristalizado lunar y se tiene en cuenta su defensa y su proporción crítica. Noel puede llevar perfectamente el set de Notcry, porque va a haber 3 personajes de Notcry que van a hacer que Noel lo active, ganando 80 de maestría, 30 de probabilidad y dando 10% de daño a las reacciones lunares, cosa que Navia va a ser complicado cambiarle todo el set y la deberéis jugar con su set antiguo. Y Noel, como va con defensa, se tienen en cuenta, como digo, sus valores y hace muchísimos, pero muchísimos es muchísimos más multihits de Geo para poder generar más rápido, más veces, todos los golpes de cristalizado lunar del equipo. Y no solo esto, Noel tiene un bufo confirmado que llegará en la versión 6.6, que a estas alturas de estar grabando este vídeo aún no se ha liqueado cuál es ese bufo, pero recordar que todos los personajes como Razor, Fischl y todos los antiguos tuvieron bastantes bufos, que unos se activaban con la consonancia del aquelarre, pero otros no. O sea, Razor creo que la proporción crítica esa la activa siempre sin tener en cuenta que haya un equipo que sea con al menos 2 personajes mágicos. Entonces, Noel recibirá bufos. No sé hasta qué punto dependerá de jugarse Albedo para activarlos, que puede pasar también. Pero en caso de usarse Albedo para activarlos, igualmente podrías jugar pues Albedo Noel y activas la consonancia del aquelarre y juegas Columbina Linnea y tienes una core purísima que simplemente es una core brutalmente fuerte, y Albedo activaría sus bufos también porque Noel sería también personaje mágico para que Noel pegue más. Sin saber los bufos de Noel, Noel tiene más sinergia con este equipo, y si ya le meten algún bufo como a Razor de proporción crítica, o algún bufo propio de defensa, o algún bufo propio a yo que sé qué van a hacer, puede ser que dé mucho miedo. Y tiene toda la pinta de que va por esa línea el bufo a Noel, porque es, digamos, la única salida que actualmente tiene. Porque si le bufan el daño bruto normal, veo complicado que mejore a Navia o a Ito con su daño bruto. Lo que mejora a Noel son las sinergias con el cristalizado lunar. Así que a día de hoy, después de Zibai, a los que les guste Noel, disfrutarla, porque Noel es el personaje geo
que más se ve beneficiada, que más mejora y que más ha bufado y recibido el bufo de todos los equipos de Cristalizado Lunar y sobre todo de Linea y sobre todo del bufo que está por venir. Así que cuidado con Noel, tengo miedo. Poquito más, señores. Estos son los equipos de Linea. Alguna cuestión extraña ahí de Cristalizado Lunar y algún equipo de estos raros siempre suele salir a última hora, que no suele ser algo obvio de ver de primeras, así que si hay algo especial, los editores seguro que lo han puesto en algún momento del vídeo de curiosidad de los editores. Este equipo por ahí salió y era muy divertido. Yo imagino que no hay mucha más sinergia que lo que acabamos de hablar, pero alguna sorpresa siempre trae y siempre suele ser divertida. Así que poquito más. Cuidaos mucho, gracias por llegar hasta el final, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.